Muy bien. La siguiente dice, en la elaboración de un plan operativo para establecimientos de salud, dice, se parte prioritariamente de las necesidades del proveedor, se usa la matriz del marco lógico, se identifican los principales problemas de salud poblacional, se proyecta para 3 años, la misión determina lo que queremos lograr en el futuro. El plan operativo para establecimientos de salud, dice, ¿no? A ver, vayamos. ¿Se proyecta para 3 años, sí o no? No, no es cierto, se proyecta para 1 año, ¿ok? 1 año. Se usa la matriz del marco lógico. Bueno, esta matriz, hay una matriz que es del marco lógico, se usa para estudio en ciencias sociales. Lo que usamos acá es la matriz FODA, pues, ¿no? Por eso estamos en planificación estratégica. Ok. Luego dice, se identifica los principales problemas de la salud o de salud poblacional, ¿no? Eso es muy importante, ¿ok? Es muy importante. En el plan operativo, básicamente se va a abarcar esto, los principales problemas de salud poblacional, ¿ok? Eso de se parte prioritariamente de las necesidades del proveedor no tiene sentido, ¿no? Y la misión determina lo que queremos lograr en el futuro, tampoco, ¿no? La respuesta es esta. El plan operativo básicamente busca solucionar problemas de salud poblacional, ¿no? Esa es su finalidad, porque son planes que se hacen a corto plazo, para problemas específicos normalmente. Ok, esta pregunta, por ejemplo, es una pregunta de residencia, ¿no? El primer momento en la formulación del plan estratégico de un establecimiento de salud es, dice, ¿no? ¿Cuál era? ¿Cuál sería? La definición de las políticas de salud, el análisis de la situación de salud, el enunciado de la misión y la visión, la selección de estratégicos, la elaboración de la matriz de programación. ¿Cuál sería? La C, ¿no es cierto? Habíamos dicho ya, el enunciado de la misión y la visión, ¿ya? Incluso si no va esto, también está correcto, ¿no? El enunciar la misión, ¿okay? No se olviden, ¿no? Más de una vez algunos han marcado el análisis de la situación de salud, ¿no? Que parece obvio, o sea, parece lo lógico, pero no es así. Primero se enuncia la misión, eso es lo primero que hay que hacer. Muy bien. La siguiente pregunta dice, de acuerdo a las técnicas de planificación del sector público, el enunciado, el centro de salud tiene que proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de toda la población residente en su ámbito de influencia. Corresponde a una definición de la, ¿qué dice Ana? Imagen horizonte, imagen objetivo, meta estrategia, misión o visión. ¿Qué cosas no son? Las 3 primeras, ¿no es cierto? No es una imagen horizonte, no es una imagen objetivo, no es una meta estrategia. Puede ser una misión o una visión. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. El centro de salud tiene que proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de toda la población residente en su ámbito de influencia, ¿no? Esto más o menos, ¿qué cosa es? Es un tema ideal, ¿no es cierto? Es lo ideal que debería hacer el centro de salud, ¿no? Cuando hablamos de acción, de hacer, es la misión. Cuando decimos qué cosa queremos ser en el futuro, eso es la visión, ¿no? O sea, vernos de aquí 20 años, esa es la visión, ¿no? Es como cuando se dice que cada persona sin querer hace un plan estratégico de cada uno, ¿cierto? Uno sabe sus fortalezas, sus debilidades, normalmente sabe qué puede haber en su entorno, amenazas, oportunidades. Entonces, en base a eso, busca desarrollarse, ¿no? Todos ustedes más o menos tienen una visión de qué van a hacer, dónde van a estar en 10 años, ¿no es cierto?
¿no? ¿Qué cosa, dónde van a estar, qué van a hacer de aquí 10 años? Esa es la visión. ¿Qué están haciendo ahora para llegar a eso? Esa es la misión, ¿no? ¿Okay? La misión es hacer, ¿no? Es activa, ¿no? La visión inspira, o sea, nos dice qué cosa vamos a llevar. Muy bien, la siguiente pregunta dice, ¿no? De acuerdo con el análisis FODA de un centro asistencial del MINSA, el incremento del presupuesto anual corresponde a una oportunidad, una fortaleza, un riesgo, una debilidad, una amenaza. ¿Qué sería? ¿No? Hacen ustedes el análisis FODA de un establecimiento de salud y se dan con la grata sorpresa de que su presupuesto se va a incrementar el próximo año. ¿Qué cosa es eso? Es una oportunidad, una fortaleza, un riesgo, una debilidad, una amenaza. ¿Qué cosa no es? No es riesgo, no es debilidad, no es amenaza, ¿verdad? Definitivamente. Quedan estas dos, oportunidad o fortaleza. ¿Qué cosa es? ¿De dónde viene el presupuesto? ¿De ustedes? Se los asignan, ¿no es cierto? Viene el Ministerio de Salud. Eso es una oportunidad, viene de afuera. ¿Ok? El incremento del presupuesto en esta pregunta sería pues una oportunidad. Si ustedes se encuentran o les dijeran existe un incremento del ingreso por recursos propios o del ingreso mediante acciones o mediante los montos directamente recaudados, ¿ok? En ese caso sería una fortaleza porque está dentro de vuestra institución. Pero el hecho que les digan va a haber un incremento de su presupuesto, eso es una oportunidad. ¿Okay? Una oportunidad. La A, ¿verdad? Muy bien. La 7 dice, el gerente de una red asistencial, al efectuar el análisis de situación para formular su plan operativo anual, se informa que debido a la disminución de la producción anual, su personal para el próximo año va a ser desplazado, disminuyéndole un 10%. De acuerdo a la técnica FODA, deberá considerar este dato como, ¿no? Desafío, fortaleza, oportunidad, amenaza o riesgo. ¿Qué cosa es? No, esta red asistencial ha trabajado tan mal, tan pésimo, que su producción ha sido tan pobre que les están quitando su personal, ¿no es cierto? El 10% de su personal los van a desplazar probablemente a una red, a otra red, a otro lugar, donde sí hayan trabajado y necesiten más personal. Entonces, ¿eso qué sería? Un desafío, fortaleza, oportunidad, amenaza o riesgo. Una amenaza, ¿verdad? Todos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque viene de afuera, ¿ok? Viene de afuera. Y si les preguntaran, de acuerdo a la técnica FODA, ¿por qué se produce por qué se produce esta amenaza? ¿Por qué habría esta amenaza? Sería por una debilidad de la misma institución, ¿no es cierto? Por su trabajo pésimo, por no haber llegado a sus metas, etc. Debido a una debilidad están promoviendo o han hecho aparecer una amenaza, ¿no? Está bien, ¿no? Una amenaza. Las preguntas vienen así normalmente, ¿eh? Si viene de matriz FODA o algo, les van a poner un caso y les van a decir qué cosa es. Muy bien. La siguiente pregunta dice los momentos de la investigación, ¿no? En planificación estratégica son planificación, ejecución, informe final, planificación, programación, artículo científico, prueba piloto, ejecución y artículo científico, diseño metodológico, recolección de datos, informe final, ejecución, evaluación, informe final, ¿no? Dentro de la planificación estratégica, ustedes van a tener que hacer, si hacen una gran planificación estratégica, ¿no? Estamos hablando de un plan para 15, 20 años. Para hacer el análisis situacional van a hacer investigaciones de campo, ¿no? Ahora, los momentos de esa investigación, les pregunto, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles no serían? ¿Cuál no sería el orden acá? La E, por ejemplo, dice ejecución, evaluación e informe final, ¿no es cierto? Sin planificar, sin estudiar el asunto, no pueden ejecutar nada, ¿verdad? Entonces,
eso no es. Prueba piloto, ejecución y artículo científico tampoco, no se pueden lanzar así. Quedaría la A, la B o la C, ¿cierto? ¿Cuál sería? La A, ¿verdad? Planifican, ejecutan y luego de ejecutar van a producir un informe, ¿no? El informe final. Esos son los tres momentos, ¿no? Los momentos de la investigación son tres, son estos, ¿no? Planificación, ejecución e informe final. Muy bien. La siguiente dice, en el planeamiento estratégico en salud, los conflictos interpersonales en una organización se ubican dentro del análisis del, ¿qué cosa? Entorno, proceso, contexto administrativo, contexto estratégico. ¿No? Dentro de una institución si hay conflictos interpersonales, ¿no? O sea, entre el personal de salud, ¿no? Las clásicas peleas, ¿no? Las obstetrices con las enfermeras, los pediatras con los ginecólogos, siempre hay esa rivalidad, ¿verdad? ¿Qué cosa sería eso? Dentro del análisis del entorno, ¿no es cierto? Del entorno. Porque el entorno, recuerden, es el análisis externo, ¿no? Lo que está afuera. El entorno es cómo está vuestra organización por dentro. Muy bien, la A. Esto han preguntado también, ¿ah? Una pregunta tipo de residencia. La A. Muy bien, dice, la agrupación de personas con la finalidad de lograr objetivos comunes mediante la asignación de deberes y responsabilidades se denomina control, gestión, dirección, evaluación u organización. ¿Qué es esto? ¿No? Es una organización, ¿no es cierto? De eso no se olviden. Ya este es un concepto muy básico en gerencia. La mayoría de veces cuando hablan sobre estos temas ya no hablan de hospital, como les decía, ¿no? Hospital, centro de salud, clínica, etcétera. Hablan de organización, ¿no? La organización, ¿no? Es una forma, se abrevia todo esto, ¿no? Agrupación de personas con la finalidad de lograr objetivos comunes mediante la asignación de deberes y responsabilidades, ¿no? Eso es una organización. Ahora, ¿cómo actúan esta agrupación de personas para lograr esos objetivos comunes? Y cómo asumen sus deberes y responsabilidades, cómo hacen su función, a eso se llama cultura organizacional. ¿Okay? Que puede ser una cultura organizacional pobre o puede ser una cultura organizacional adecuada, ¿no? Depende cómo trabaje. Muy bien. Otro tema que pueden preguntarles es calidad en salud, ¿no? No hay muchas preguntas que vengan de acá, pero hay algunas cosas muy puntuales que tienen que saber. Ok. ¿Qué cosa es la calidad de la atención en salud, ¿no? La calidad de la atención en salud se importó, digamos, de las fábricas, de las empresas, de las industrias, hacia la salud, ¿no? Esto en la década más o menos del 40. Entre el 40 y el 50 empezaron a importarse. Entonces, la calidad de atención en salud ha habido muchas definiciones, pero la que más se reconoce es la de este doctor, Avedis Donabedian, ya fallecido, hace unos 2 o 3 años me parece, el que decía que era el grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras posibles en la salud, ¿no? Esa es la calidad de la atención en salud. Ese es un concepto, digamos. Hay muchos conceptos, ¿no? Pero más o menos este es el que mejor, digamos, sintetiza los conceptos de calidad en salud. La calidad en salud tiene dimensiones, ¿no? Las dimensiones de la calidad en salud son 3. Estas dimensiones van a interactuar entre sí y van a formar o van a producir la calidad total del servicio, ¿no? Una dimensión es la dimensión técnica. La dimensión técnica implica ¿qué cosa? El aparataje que tiene la organización, ¿no?
su resonador magnético, su tomógrafo, una buena sala de operaciones, buena sala de procedimientos, ¿no? Sala de hemodinamia, etcétera, ¿no? Todo la tecnología de punta que pueda tener, ese es el área técnica. Aparte está el área interpersonal. ¿Cómo es la interacción entre el personal de salud y los clientes externos? ¿O cómo es la relación entre el cliente interno y el cliente externo? El cliente interno es el trabajador, ¿ok? Enfermera, médico, obstetriz, el trabajador de limpieza, todos ellos son clientes internos. Y el cliente externo son los pacientes que vienen buscando una consulta, ¿no?, de salud. Entonces, ¿cómo es la relación entre el cliente interno y el cliente externo? Esa relación interpersonal, médico-paciente o personal de salud versus el paciente, va a tener mucha influencia sobre la calidad total. Y la otra es el área de las comodidades o el área de confort, ¿no?, que también tiene un peso específico. Dentro del área de las comodidades está pues como si el establecimiento de salud tiene buena ventilación, buena iluminación, está limpio, no tiene malos olores, no tiene contaminación visual, contaminación sonora, etc. Todo eso, la interacción entre estas tres dimensiones va a producir la calidad total al final. De estas tres dimensiones, la que tiene más peso, y por eso está más grande, es la dimensión interpersonal. ¿Okay? La relación entre el personal de salud y los clientes externos es lo que más va a influenciar en la calidad al final. ¿Okay? Entonces, estas tres ustedes tienen que recordarlo. Además, hay factores que van a influir en la calidad. Si bien es cierto, hay dimensiones, hay factores que están acá en celeste, que están dentro de los tres grandes bloques de la calidad, ¿no?, que son la estructura, el proceso y el resultado. ¿Okay? La interacción entre estructura y proceso y resultado va a dar también una medición de la calidad. ¿Okay? Se dice que dentro de estos tres factores grandes, los procesos van a tener más peso específico, ¿no? Y los procesos se van a dar entre los pacientes, o sea, la interacción entre los pacientes y los servicios de salud, ¿no? La estructura va a ser todo lo que hay dentro del establecimiento, y el resultado va a ser la satisfacción o el nivel de salud que va a alcanzar el paciente, ¿no? Cualquiera de esos. Si quieren ustedes medir calidad en salud, deberían medir estas tres cosas: estructura, procesos y resultados. Midiendo estas tres tienen una medición de la calidad total. Se puede medir la calidad parcialmente, midiendo estructura o midiendo procesos, que es más difícil, o lo que es más fácil es midiendo resultados, ¿no? Midiendo el nivel de salud que alcanza la población cuando sale de la institución, o midiendo la satisfacción del cliente, ¿no?, que es una forma indirecta de medir la calidad. Satisfacción del cliente externo no es igual a calidad, ¿ya? Ojo, es una parte, ¿no? Es una parte. Porque por ejemplo, el paciente o el cliente puede salir satisfecho de la consulta o de la atención en salud. Un clásico ejemplo es eso. Todavía hay muchas personas que, si hacen consulta, van a ver eso. Llegan y les dicen: póngame suero con vitaminas para estar fuerte, ¿no? Ustedes lo hacen echar en una cama, un cuarto a media luz, le ponen su suero, música tenue, le ponen el suerito, termina de ponerle, le habla muy bien, le dice: con eso está usted ok, y el paciente se va a ir feliz, ¿verdad? Satisfecho al 100% por la atención. Pero eso no es calidad, porque ahí los procesos están mal, se están aprovechando de eso, ¿no? Entonces, la satisfacción no es sinónimo de calidad. ¿Ok? Para medir calidad, lo mejor sería medir los procesos, pero es la forma más difícil de medir.
porque para medir el proceso tendrían que observar todo el proceso de interacción entre el médico y el paciente. Eso no se puede hacer. Normalmente lo que se mide es la satisfacción, que es un resultado indirecto, ¿no? Muy bien. Después de tener ese concepto, lo que se está usando ahora son programas de mejora, ¿no? Hay programas de mejora que se han instaurado hace algunos años, por ejemplo, en eSalud, ¿no? En el Perú hablando, ¿no? eSalud tiene, incluso hay una gerencia de calidad externa, ¿ok? Dentro de esa gerencia hay divisiones y últimamente se ha apartado y han creado la Defensoría del Asegurado. Y también en el MINSA me parece que han creado hace poco una defensoría, ¿verdad?, del paciente, ¿no? Estas defensorías sirven o ayudan, por lo menos teóricamente, a hacer un mejoramiento continuo de la calidad, porque las defensorías sirven para recoger las quejas, las sugerencias de los pacientes y trasladarlas hacia los trabajadores. Entonces, eso es parte del procesamiento y mejoramiento, del proceso de mejoramiento continuo de la calidad, ¿no? Es un proceso constante, donde la perfección, como dice acá, nunca se logra, pero siempre se busca. O sea, se trata de llegar a ser mejor cada vez, ¿no? En realidad, es un concepto utópico todavía, ¿no?, en el Perú, ¿no? La perfección está lejos, pues, de llegar, muy lejos, lejísimo. Para empezar, la estructura en los establecimientos de salud, sea del nivel que sea, no es la que uno quiere normalmente, ¿no? La demanda sobrepasa la oferta, por lo general. Muy bien. Ese es, digamos, dentro de los programas de mejora de la calidad, el proceso de mejoramiento continuo de la calidad es el mejor que hay. Hay otros procesos, el benchmarking, por ejemplo. El benchmarking no es otra cosa que la copia. O sea, ustedes quieren mejorar la calidad, son directores médicos de una clínica, quieren mejorar su clínica, ¿qué van a hacer? Envían a un espía a otra clínica, averiguarse qué cosa, precios, cómo atienden. O sea, buscan. Ustedes, por ejemplo, están en Los Olivos, ¿no? Tienen una clínica en Los Olivos. Dicen, yo quiero mejorar mi clínica. Entonces dicen, ¿cuál es la mejor clínica de Los Olivos? La clínica X. Entonces, mandan a un personal de incógnito a la clínica X, a que vea cómo funciona esa clínica, cómo reciben al paciente, cómo les hablan, cuánto cobran, qué les dicen, cómo los tratan, cómo es su sala de espera, qué ponen para que se distraiga el paciente mientras espera, cuántos consultores, etcétera. Todo. En base a esas observaciones, ustedes adecúan esa función, o sea, cómo actúa esa clínica, lo adecúan a vuestra institución, ¿no? Eso es el benchmarking, copiar al mejor. Identifican quién es el mejor, van, lo copian y ustedes hacen lo mismo, ¿no? Es lo que hicieron los chinos, ¿no? Los chinos van, mandan a su gente, copian la tecnología y después la llevan a China y la producen a menor precio, ¿no? Eso es el benchmarking, buscar al mejor, copiarlo y empezar a hacer lo que hacen. Lo mismo que se hace cuando hacen residencia, ¿no? Cuando hacen residencia, por ejemplo, en cirugía, ¿qué cosa hacen? Ven cómo opera el mejor. Después ven cómo opera el mejor, lo copian, pues, ¿no? Copian lo bueno. Ven cómo opera el otro y lo bueno lo copian. Eso es benchmarking, ¿no? En todas las especialidades se hace eso, ¿no? Entonces, el benchmarking no es otra cosa que copiar al mejor, ¿no? La reingeniería es algo que ya no se usa, está de moda hace años. Es cuando vemos que no hay calidad en la atención, agarran y hacen una reingeniería de todo, o sea, desaparecen el sistema y crean uno nuevo, ¿no? Eso ya está dejándose de moda, ¿no? Lo que más se usa ahora es el proceso de mejoramiento continuo. Muy bien. Y para, digamos, medir la calidad, para identificar en qué estamos fallando, cómo estamos yendo, lo que tenemos que usar son los indicadores. Un indicador es esto, ¿no? Es una expresión cuantitativa del comportamiento de las variables o características de los productos generados. O sea, un indicador nos va a decir cómo estamos yendo, ¿no?
normalmente debe ser comparado con un parámetro de referencia, o sea, un estándar. ¿Ok? Por ejemplo, la atención en consultorio externo debe ser más o menos 20 minutos por paciente. ¿Ok? Es lo que se debería demorar. Es lo que dice que para dar calidad ustedes deberían demorarse 20 minutos con el paciente, ¿no? Hacerlo sentar, preguntarle cómo está, tomarle los datos, examinarlo, hacer la historia, hacer su receta y que se vaya contento o más o menos satisfecho. De ese proceso debe demorar más o menos 20 minutos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos indicadores se deben comparar con estándares, ¿no? ¿Para qué son útiles los indicadores, ¿no? Para tomar acciones para mejorar, para tomar acciones preventivas, correctivas o de mantenimiento, ¿no? Si estamos bien, seguir igual, ¿no? O mejorar, corregir los errores, prevenir que no pasen más errores, más malas praxis, o tomar acciones para mejorar simplemente. Los principales indicadores que se usan en salud son estos, ¿no? Uno, en consulta externa, uno es el rendimiento hora médico, lo que le decía, ¿no? Número de atenciones que realiza el médico por cada hora efectiva de trabajo en consultorio externo, ¿no? Lo recomendado es que veamos entre 4 y 5 pacientes por hora, ¿no? Eso es lo que se recomienda internacionalmente, ¿ok? 4 si es que es una consulta de especialidad, o si es, por ejemplo, medicina física, puede ser hasta 3. Y 5 si es que es una consulta de medicina general. ¿Okay? Eso es lo que recomiendan. ¿Ya? Normalmente acá lo que se hace se ve mucho más, ¿verdad? Se ve rápido los pacientes, se ve más, ¿no? Por X razones. El otro indicador de consulta externa es la utilización de consultorios físicos. Cuando ustedes vean o cuando ustedes hablen de consultorios, van a dividir a los consultorios en dos: consultorios físicos y los consultorios no son virtuales, ¿no? Son los consultorios tiene un nombre, se me ha ido. Son consultorios, digamos, que se programan, ¿no? Son dos tipos de consultorios. Los consultorios físicos es el consultorio, ¿no? con el escritorio, con la computadora, etcétera, ¿no? El ambiente físico, ¿no? El consultorio, el uso del consultorio, normalmente un consultorio físico se usa en 3 turnos. Los consultorios físicos deben usarse por un turno de 4 horas. Eso es lo que está estipulado. Si hay una atención de 12 horas, debería haber 3 turnos de consultorios programados. ¿Ok? O sea, por cada consultorio físico debe haber 3 turnos de consultorio programado, ¿no? Ese es un indicador que se está usando adecuadamente ese consultorio físico. ¿Ok? Ahora, saben también que hacer consulta más de 4 horas implica que la calidad va en desmedro. Cuando hacen uno consulta más de 4 horas, hay cansancio del profesional. El trato ya no es igual ver al primer paciente que ver al paciente número 30. Además de eso, existe más riesgo de que el personal de salud sea vector de enfermedades, ¿no? Por lo que está ahí sometido a ver paciente tras paciente. Y también hay más riesgo de contagio de enfermedades, ¿no? Que a ustedes lo contagie los pacientes. Por eso, lo recomendado es 4 horas de consulta externa, ¿ok? No hablar pues de las 6 horas continuas de trabajo en consulta externa, ¿no? Por eso es que se programan 4 horas de consulta y 2 horas de actividades sanitarias, ¿no? Normalmente así se debería programar, ¿no? Por eso es una barbaridad y una ignorancia supina, ¿no? Porque nuestro exministro de Salud haya mencionado, por lo menos mencionado, que el médico debería trabajar 8 horas en la consulta, ¿no? Es una ignorancia espantosa, ¿no? No se puede creer como un ministro de Salud diga semejante barbaridad, o un desconocimiento total de cómo se maneja un hospital, cómo se debe manejar la consulta. Los turnos de consultorio deben ser de 4 horas. Las razones ya las hemos dicho, ¿no es cierto? Cansancio, maltrato al paciente,
posibilidad de contagio y posibilidad de ser un vector también, vector de un paciente trasladar sus gérmenes hacia otro, ¿no? Muy bien, eso es digamos, los principales indicadores de consultorio externo, ¿no?